teléfono, lo crucé, el policía me vio y me paró y me dijo, mira, me dijo, ¿por qué cruzaste? Entonces yo le dije sinceramente, mira, tengo años de estar aquí, yo jamás he visto que no se podía. Tienes razón, me dijo, lo acabamos de poner, solo no te voy a dar ticket de eso, me dijo. Te voy a dar ticket porque estás en el teléfono, pero no te va a ir en tu récord porque los del teléfono no van en los récords, solamente el del tráfico. Yo sería una persona justa, que vivió por la ley, pero que entendió la misericordia. Ahora, si un humano puede hacer eso, ¿cómo que el Eterno no va a poder hacer eso en el Antiguo Testamento? Si a todos les dio igual, a todos los amó igual, a todos los amó igual. A Abraham, a Isaac, no hay diferencia entre ellos y nosotros. Su misericordia es la misma. Ese es muy buen verso, porque es antes de la cristiandad y ya se oraba de esta manera. Se oraba diciendo no es por tus justicias, sino por tu misericordia. Y se lo oigo, es una oración como cristiana, donde estamos implorando la gracia del Eterno en nosotros, ¿o no? Entonces se da cuenta que está ahí. Veamos, entonces, veamos otro término. No hay diferencia entre misericordia y la palabra gracia. Gracia en sí viene de una palabra pagana que es la hija de Grecia. Es una diosa. En sí la palabra. ¿La palabra gracia? Es un nombre de una diosa. Sí, sí. No estoy seguro que la cristiandad no está diciendo eso, pero de ahí viene. La palabra correcta es misericordia o compasión, más que todo. Compasión sería la mejor palabra, porque misericordia significa mesa de miseria. Sería más compasión, Hanud, Rahamín, benevolencia que el Eterno ha tenido con nosotros. Si vamos al Salmos 82, no tienen que verlo, pero lo pueden leer en su casa, ahí habla de que dice, y la misericordia y la justicia se besaron, ¿verdad? Porque está hablando de que el Eterno es una combinación de estas dos fuerzas, de restricción y de benevolencia. Bueno, en Kabbalah le llamamos como el Ein Sof, porque la nada, que es restricción, y lo todo, que es darlo todo. Entonces, dentro de esos dos mundos es donde entendemos quién es Él. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro término. Es la concepción de la idea del Nuevo Testamento cuando dice que es mejor testamento que el primero. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos, donde el que escribió dice, este pacto, o testamento, no estoy tratando de la palabra, este pacto, hablando del pacto nuevo, es mejor que el antiguo. Entonces la gente otra vez dice, ¿vio? Estamos en un nuevo pacto, el antiguo ya no está bueno. Pero cuando usted lee bien, capítulo 7, 8 y 9 de Hebreos, está hablando del sacrificio de animales. Lógicamente, que ese va a ser menos que el nuevo, porque el nuevo fue un humano quien murió por nosotros, versus un animal. Tiene sentido que el nuevo sea más grande, pero no está hablando de en sí toda la Torá, sino está hablando de los sacrificios de animales para perdón de pecados. Lógicamente todo lo entenderíamos. Eso está en Hebreos 8, 9. ¿Alguien sabe por qué sacrificaban animales? No. ¿Perdón? ¿Por qué sacrificaban animales? ¿Qué culpa tenían los animalitos, pues? Pues no, pero era la creencia de ellos que con eso iban a... No, pero está dado por la Torá, el Eterno se los dijo. Por la cobertura del principio de Génesis. Por las Por pieles. Tiene por sus pieles. Bueno, sí, podría ser una sombra, que sería un remes, ¿verdad? Una sombra ahí. Cuando Adán y Eva pecó y los Sí. mató a la esta Sí, para sí, cubrirlos con la... Y lo que está diciendo es que el animal y tú sufren igual. Es decir, que cuando tu animal muere es como que murieras tú. Es la idea hebrea. Que si tu cordero, tú lo das para muerte, es como que tú te estás dando. Los japoneses tienen eso. Sí, es una idea muy del este. Entonces, porque toda la esencia del universo está en todos. Entonces el animalito está tomando mi lugar para eventualmente alcanzar
Alguien tiene que pagar con el pato, como decimos en Guatemala. Sí, Alguien pero tiene que para pagar. el pato. Mucha. No puede ser de otra manera. Vamos a ver esto más adelante, pero esta es la idea. Cuando oiga usted ese verso que dice a better covenant o mejor pacto, lógicamente, dígale sí. ¿Dónde lo leyó? En Hebreos. ¿Y qué estaba hablando Hebreos? Sacrificio de animales. Muchas gracias. Simple. No nada más que, lógicamente, de animales. ¿Ok? Seguimos. El siguiente es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh y la ley. Esa es otra misconcepción que tenemos. Vamos a ir a Gálatas 5, 16, 18. Gálatas 5. Ajá. 5, 16 al 18. Ahora en esta clase estamos haciendo como ensalada. Eventualmente solo vamos a estudiar la carta de Gálatas y nos vamos a meter a luchas ahí bastante fuertes. Pero ahorita solamente estamos dando un vistazo a estas ideas. ¿Okay? Porque, quiero repetir, Romanos, Gálatas son dolor de cabeza de tratar de descifrarlo correctamente. Porque si no, caes en esa idea fácilmente, sin escudriñar mucho qué está pasando ahí, ¿no? Dice Gálatas 16, 18 de los 5. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Hermano, deje los mandamientos, hombre, y ese por el Espíritu. ¿Pero qué está hablando ahí? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué está hablando ahí? ¿Solo leyendo lo que leímos? Léalo otra vez y dígame usted qué está diciendo, a ver si se da cuenta. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Ajá. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Ok? ¿Alguien puede explicar? Está contradiciendo, ¿no? ¿Está contradiciendo? Dice, Pablo es hermoso por estas cosas. Pero, ¿qué ustedes? Díganme, más, si alguien le lee eso, le dice, yo hermano, aquí me está diciendo a mí que yo no tengo que estar bajo la ley. Que No, vamos. el Espíritu Santo me va a guiar, así que dice sus mandamientos. No, hombre, el Espíritu Santo me va a revelar, así suena. Pero si lee bien, ¿qué está diciendo? Hay una ley de la carne y hay una ley del Espíritu. Las dos pelean una con la otra, O sea, lógico. ¿verdad? Sí. Y yo les digo a ustedes que sean guiados por el Espíritu y no están bajo la ley. ¿La ley de qué? De la carne. De la carne. Pero como no lo habla así, sino que lo dice como en jerigonza. Lo deja como atrapado, ¿sí? Pero eso es de tú que has estudiado literatura, eso es Pleiro. El caballo blanco, el caballo negro, los dos corren hacia el sol, ¿recuerdas? Que es la justicia, uno va montado en el caballo, se pelean los dos y caen abajo. Y Pleiro le pregunta a sus estudiantes, ¿cómo hago para subir? Y uno dice, maten al caballo negro. Y él dice, no, sin el negro no puedo subir, necesito la fuerza también del otro caballo. Entonces alguien le dice, dele de comer menos al caballo negro, para que el blanco, cuando ya estén arriba, le dé fuerza y guíe al negro. Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. Pablo ha oído a Pleiro. Pablo conoce la literatura romana. No más que la puso en términos hebreos, como traduciéndolo, diciendo, ahí está la carne, aquí está la ley del Espíritu, los dos pelean. Yo les digo que sean guiados por el Espíritu y no bajo esa ley. Pero aquí no está hablando de ley de mandamientos, está hablando de ley de la carne. ¿Se da cuenta qué rápido nos podemos perder en eso? Buenas noches.
Porque los que traen así camisa rosada, diferente. Oh, sí. Son otras leyes. Eso es muy profundo. Pues vamos a Doctor, hacer una... y en el 19 dice, aquí le pusieron las obras de la naturaleza pecaminosa. Si ahí le hubiera puesto las leyes de la naturaleza pecaminosa, nos aclararía más, pero dice las obras de la naturaleza pecaminosa y dice cuáles son: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría. ¿Qué es el contra la Torah? Ah, Entonces no me puede decir que no esté bajo la ley si la Torah me está diciendo que no puedo hacer esas cosas. sí. ¿Se da cuenta qué rápido puedes destruir, puedes explicarle a alguien si solo ponemos atención a la idea? Ahora, algunos de ustedes, por ejemplo, no los atacan porque no hablan mucha. Pero eventualmente usted va a pararse y decir, ustedes están tan mal, muchachos, tan mal, hombre. Y va a tener que explicarles, pero la explicación es de hacer de esta manera, que lean el texto, que lo lean otra vez, porque es como confuso. ¿Qué es vivir en la ley del Espíritu? Bajo la Torah. Eso es lo que está diciendo. No hagáis la naturaleza de la carne, que son que fornicar. ¿Cómo sé que la fornicación es mala? Porque la Torah me dice. Si no hubiera Torah, ¿me pudiera saber qué es fornicación? Por eso Pablo dice, antes de que conociera yo la ley, estaba tranquilo. El momento en que la ley la conocí, abundó el pecado en mí, es lógico. Entonces, ¿qué diremos? Dice, ¿verdad? Pero como abundó el pecado en mí, la gracia del Eterno abundó más, dice. Entonces, ¿qué diremos? ¿Pequemos más para que abunde la gracia? De ninguna manera. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué se mete en esas locuras Pablo, digo yo? Sí, porque eso Por el link, es su forma de él de enseñar a ese grupo que no entendía de otra manera. Pero los confundió a muchos. Algunos porque les dejó peor a los que no teníamos raíces hebreas. Ellos tenían raíces hebreas y dijeron, sí pues, no, claro, me entiendo bien a Pablo. Pero si no tuviera esa parte que nos quitaron, Pablo comienza a ser como confuso. ¿Sí? El pecado es solamente puede vivir si hay Torah. Si hay ley, si no hay ley no puede pecar. Entonces, como dice como dice Juan, el que dice que no ha pecado es mentiroso. eso es cierto. Lo que está diciendo Juan, el que dice que no hay Torah, porque que tener Torah quiere decir que hay pecado. Si no hay Torah, no hay pecado. Entonces yo digo que no hay pecado, soy mentiroso, dice Juan. ¿Por qué? Porque no creo en la Torah. ¿Sí? Es un juego de palabras, hombre, de términos, pero para explicarle a alguien esto así, ¿verdad? Porque aquí lo entendimos todo, ya afuera otra vez estamos pensando cómo fue el asunto, ¿verdad? Porque toma tiempo de estar oyéndolo y de estar viéndolo. Mi deseo es que lea las cartas de Pablo, un hombre genial, mi héroe hoy en día. Antes no lo era tanto, ahora es como mi héroe porque lo entiendo mucho mejor, ¿verdad? Pero entonces quiere usted decir, yo no sé mucho, este cuate era un genio, voy a poner atención a cada palabra que dice porque aquí no está dando mucho a la misma vez. Ok, eso sería otro ejemplo. Veamos, Romanos 6:14. Veamos ese me encanta también, me lo dan todo el tiempo. Dice Romanos 6:14. Ok, sígale. ¿Qué fue? Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Otra. Cabalito, ahí está mío. La ley. ¿Qué cree usted que está diciendo Pablo ahí? ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor. Okay. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese me lo dicen a mí todo el tiempo. Entonces yo les digo, ¿por qué no leemos el capítulo del principio? Y veamos qué está hablando primero Pablo. Veamos el 6.1, Mica, hasta adelante. Dale, pues. Okay. ¿Qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Vida nueva. Ajá. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecador sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sirvamos al pecado. El pecado era nuestro amo. Esclavos del pecado, dice. Que yo creo que entienda eso, que la clave aquí es que Pablo percibe que hay una energía, hay una potestad llamada pecado y le servimos. Somos esclavos de ese pecado. ¿Ok? Ahora sí, mija. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, palabras, la única manera de quitarme de esclavo, que es que me muera. Si me muero, el pecado me deja, pero me mató. Pero si morí en Cristo, en este caso, como Él se levantó entre los muertos, también yo me levantaré entre los muertos. Él está usando esa idea. ¿Seguimos? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y ahora que yo estoy levantado entre los muertos, el pecado de la ley del pecado no me llega a mí ya, porque la ley del pecado es muerte. Pero como yo me levanté entre los muertos con el Mashiach, porque Él se levantó primero y yo tengo fe en Él, esa muerte no me llegará a mí jamás. Yo ya no estoy bajo esa ley del pecado. Entonces, Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. es decir, no obedezcas al pecado que está en tu carne. Es lo que está diciendo, ¿ok? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ajá. Porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro, que no estás bajo la ley del pecado, de todo lo que está hablando en todo el capítulo, sino que estás bajo la misericordia, porque Él murió por ti y te levantaste con Él. ¿Qué es la ley que está hablando aquí Él? ¿La ley de qué? Pecado. Del pecado. Sí. Lea todo el capítulo. Está hablándole que el pecado te lleva, el pecado te hace, el pecado te vuelve. Pero ahora en Mashiach ya esa ley del pecado no estás bajo ella. Así que no estés